Hola, hola, estamos acá en un nuevo capítulo, capítulo 8 ya de nuestro podcast El Buda ha muerto. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones sublimes, que son varias, ya las vamos a conocer, pero dentro de Ujú, estas la más conocida, quizás o la más importante este último tiempo ha sido la compasión, no menos relevante que las demás, pero sí más conocida. Y entonces el capítulo de hoy es Emociones sublimes, compasión, el sol que nunca se apaga. mm, Y hoy día estoy con una queridísima amiga, mi mm. querida Eli, pero se la voy a presentar formalmente, por supuesto, porque es una gran invitada y yo estoy muy feliz de estar aquí con ella. Entonces les presento a mi querida Elizabeth Hernández Stone. Eli nos Mm, está hablando desde Estados Unidos, pero ella nació en Puerto Rico y es instructora de mindfulness, de compasión. Trabaja en algunos lugares en Estados Unidos como Inside Lab. Ha hecho también, ha facilitado programas de mindfulness self-compassion y ujú, también algunos cursos de mindfulness desde la perspectiva secular y también budista. Así ujú. que, mi queridísima, le doy la bienvenida una vez más juntas acá conversando, esta vez de forma más Muchísimas gracias. pública. Sí, muchísimas gracias, Paulina, de forma más pública porque normalmente tenemos muchas conversaciones de manera privada. Y para mí, de verdad que es un verdadero placer. Esta es, yo creo que la tercera vez que hemos tratado de hacer este podcast. La primera vez cuando estuve visitándote por allá en España, en Valencia, si se puede decir. Sí, lo que... De momento me di cuenta y dije, y por diferentes razones no pudimos hacerlo. Hubiera sido bonito efectivamente hacerlo en persona, pero las circunstancias en esos momentos y el tiempo, pues por lo menos no nos los permitió realizarlo. Y bueno, la segunda vez yo creo me enfermé. Entonces estuve varias semanas enferma y tampoco pudimos realizar este podcast. Así que aquí ya con mucha salud y mucho agradecimiento y gracias nuevamente por la invitación y contenta de hablar de estos temas porque para mí estas emociones eh, eh, que he venido cultivando desde hace mucho tiempo realmente han hecho una diferencia en mi mente y en mi corazón. Son muy importantes, me fascina hablar de ellas, así que estoy contenta de que este sea el tema de hoy y sobre todo haciendo ese hincapié en la compasión. Me encanta Eli y bueno, sí, han pasado hartas cosas para que podamos estar acá, así que aprovechemos este momento Aprovechemos. con todo. Y bueno, una de las cosas fundamentales, ¿no es cierto?, que está, pienso, en el título del podcast, es este sol que nunca se apaga. Y a mí se me viene cuando Mm, pienso en esto a la mente, y ya te voy a devolver esto para que nos cuentes cómo lo ves tú, que claramente hoy día estamos en un periodo donde es evidente que el mundo está complejo, que todos experimentamos algún nivel de sufrimiento y que podemos relacionarnos con ese sufrimiento. Y ahí es donde a mí ujú, me aparece la compasión como este sol que nunca se apaga, porque en algún punto no podemos hacer nada porque ciertos dolores o experiencias de la vida nos ocurran, pero sí podemos traerles luz de alguna manera. Y para mí al menos traerles luz es poder hacer algo distinto con ese dolor. A veces pareciera que el dolor, cuando uno lo experimenta, cuando yo lo he experimentado, te cerrara, ¿no? Te cerrara el mm, pecho, te envolviera, ¿no es cierto? Y es ahí donde siento que esta luz, este sol, puede invitarnos a abrir este corazón desde la aceptación, desde la acogida, también desde el ser compasivo con eso que está surgiendo y desde ahí poder expandir como esa luz. Entonces, desde ahí preguntarte como un poco cómo lo ves tú, cómo es para ti. ujú. Cuando mencionaste que la compasión es este sol, ¿cómo fue la frase otra vez? Discúlpame, el sol que nunca se Que apaga. nunca se apaga.
el sol que nunca se apaga, estaba pensando precisamente en lo que estabas diciendo, que efectivamente es un sol, la compasión es un sol que nunca se acaba, pero por diferentes causas y condiciones no podemos ni ver el sol y no podemos recibir el calor que emana de este sol. Y para ver esto, para recibir ese calor, para ver el sol, necesitamos hacer otras cosas. También me gustaría decir que la compasión es una de las cualidades mentales y del corazón. En el oeste usamos dos palabras, la mente y en el corazón, pero en el este la mente y el corazón tienen una. En Pali se llama Chitta. No sé si en otras escuelas del budismo tiene el mismo nombre, pero en el este se le conoce como Chitta y no hay una distinción entre la mente ni el corazón. Pero en el oeste, como sabemos, nos referimos a la mente, esta mente pensante, Ujú. y el corazón cuando hablamos de las emociones, como que lo separamos de esa manera en dos palabras, pero en el este es una y no hay ninguna diferencia, están interconectadas. De hecho, despertamos en la mente, todo proviene de la mente. Entonces, este sol que el sol que nunca se apaga para sentir ese calor y ver esa radiación o la luminosidad, hay otras cosas que necesitan preceder a esas. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué no siento esa compasión, ni conmigo ni con los demás. Ujú. Y es algo que aunque es el Buda dijo, o por lo menos lo dijo, y me voy a referir aquí mucho a la tradición Theravada budista, porque es la más que conozco y la más que he estudiado, aunque reconozco todas las tradiciones eh, dentro del contexto budismo y también esta cualidad de compasión también definitivamente existe en otras religiones, en otras expresiones religiosas y filosofías, pero específicamente hoy estamos aquí en este podcast, el budismo, bueno, pues en el Theravada, eh, creo que es el primer camino, ¿no? Del Buda, el temprano, por decirlo así, em, esta cualidad de la compasión existe, se reconoce como que está entre todos nosotros, pero hay que cultivarla. Y esa palabra de cultivar la compasión reconoce en sí que está dentro de nosotros. No se puede cultivar algo que no existe dentro de nosotros. Entonces, esta cualidad compasiva está dentro de nosotros. Y aquí lo importante es practicar para llegar a ese estado de compasión, no tan solo para con nosotros mismos, pero para con los demás. Antes de llegar a este estado, ¿cómo se cultiva este estado? Bueno, tenemos que tener procesos de meditación y también cultivar la anterior, que quizás esto podríamos empezar a hablar de esto también, que es la bondad amorosa o la Ujú. benevolencia, Ujú. que es esta cualidad del amor incondicional. Ujú. Es un amor hacia nosotros mismos y hacia los demás de manera sin restricción, sin cualificar si una persona merece este tipo de amor o no, y Ujú. también sin cualificar si yo merezco este tipo de amor o no. Cuando cultivamos esta benevolencia o este amor, estoy pensando en la palabra en inglés, friendliness, pero es más que amistad. Amor Este bondadoso, amor amor altruista. bondado, amor altruista, este amor da paso a la compasión. Se ve como separado, pero está todo interconectado. Ujú. Si yo no veo mi propio amor y si yo no veo el amor o las cualidades que hacen que una persona sea merecedora de este amor, porque lo es, hasta las personas más complicadas, hasta los seres más difíciles, más complicados, eh, merecen esta cualidad, este amor altruista, bondadoso, benevolente.
los animales, nuestro planeta Tierra, todos los seres, los que vemos y los que no vemos. Cuando cultivamos este amor, el corazón y la mente comienza a abrirse, ya estamos menos em, escondiéndonos, Ujú, sino más abiertos a esa potencialidad de abrirnos con nosotros y con los demás. Ya tenemos más confianza, ya no estamos así cubriéndonos las ujú, caras o protegiendo algo por ujú, miedo a. O sea, este ujú, tipo de amor combate el miedo. ujú. Sí, ajá, yo sé que quieres comentar algo. No, no, te iba a decir que totalmente pienso que efectivamente que el amor es como opuesto al miedo en algún punto y que como tú lo dices, sí tenemos algunos obstáculos para experimentar como esta compasión Ujú, y me llamó la atención cuando decías como estar así, ¿no? Porque creo que hay un punto también que es súper importante, que es como el poder desarrollar para poder también cultivar la compasión, el amor bondadoso, que son potenciales, como tú decías, en todas las mentes, la aceptación igual, de que el dolor ujú, va a venir, como construir una relación con el dolor de forma amigable, porque quizá ese es el primer mayor desafío, como este miedo un poco a la compasión, porque significa abrirse de alguna manera al dolor y por ende también no solo al dolor, sino que a su alivio, ¿no? A la intención de ajá, aliviarlo. Entonces, a veces en el miedo a construir esta relación, que sí la tenemos con cosas bonitas, ¿no? Porque uno no rechaza sus emociones positivas o las cosas buenas de la vida, sino que finalmente este como esconderse surge de alguna manera o esta lucha con aquello que no queremos que ocurra. Y, ujú, y y ahí es donde creo que parte de la compasión también es la aceptación de que esas cosas van a sucedernos a ujú, todos. ujú. Hay como... Sí, perfecto. Y me encantaría hacer un hincapié también ahí porque lo que estás diciendo es sumamente importante. Se dice que la filosofía budista es progresiva, es en etapas, Ujú, porque efectivamente para aceptar estos dolores, para aceptar em, esto, el protegernos, para aceptar estas emociones de miedo, tenemos que reconocer que existe, tenemos que reconocer que me pasa a mí, pero también te pasa a ti. mm, Hay mm, un proceso de reconocimiento y también me gustaría decir que de surrender o me encanta. Rendición. de rendición, pero primero tenemos que entender que estamos sufriendo, que aquí vamos con las cuatro nobles verdades. O sea, Ujú, el Buda empieza con las cuatro nobles verdades. Y la primera noble verdad es que todos los seres sufrimos. Y si partimos desde ahí y comenzamos a entender esta premisa de que venimos a este mundo y así como vamos a encontrar belleza, ujú, indiscutiblemente vamos a encontrar sufrimiento. Está ujú. interconectado, no está separado. La muerte no está separada La vida. de la vida, ni la vida de la muerte, está entreconectado. Entonces, si partimos entendiendo de que hay sufrimiento, de que yo sufro, de que tú sufres, de que no hay nada erróneo en nosotros porque sufrimos, Qué importante. nosotros, nosotros y nosotros, ustedes inserten por favor su género. Nuestra lengua es un poco binaria, como saben. Eh, si partimos desde ahí, que todos sufrimos, eso es muy importante y comprenderlo y de alguna manera desarrollar la aceptación que decías tú de que todos nosotros, por diferentes razones y condiciones, pasamos cosas muy difíciles, unos en mayores grados que otros, pero ninguno estamos exentos a no sufrir. Entonces, Mm, desde ahí hay que partir y por eso digo que
dicen que las enseñanzas budistas es un proceso gradual, porque empiezas con una y vas desarrollando eso y vas practicando eso y lo vas aceptando, lo vas integrando y así paulatinamente las demás van surgiendo, porque todas están dentro de nosotros, son estados mentales y van surgiendo a medida que las vamos desarrollando. No es que la agarramos de un sitio, lo agarramos de otro, no, Mm, todo está dentro de nosotros. Es simplemente que necesitamos el espacio y nosotros mismos cultivar la intención para comenzar a desarrollar, para entender, para estudiar, para leer, para aprender y practicar. No sé qué piensas tú con eso, Paulina. Me parece sumamente importante lo que estás diciendo de las gradualidades y como poder clarificar un poco, porque es verdad, podríamos estar acá hablando solo de lo linda que es la compasión y la verdad es que probablemente las personas que nos escuchen, que ojalá nos escuchen, Ojalá que nos se escuchen, por preguntarán favor. por qué voy a yo tener ganas de tomar todo ese sufrimiento para mí. ¿Se entiende? Qué Ujú, cansador, qué agotador, qué... Entonces ahí es donde la aceptación toma, siento, un papel importante y que está basada básicamente en la comprensión de que ese sufrimiento tiene algo de construido e ilusorio desde el punto de vista que es impermanente, es mm, cambiante, que surge bajo ciertas condiciones y que nosotros, nosotras, influimos también en de alguna medida sostenerlo, y no es que queramos, por supuesto, ¿no? Tiene que ver ujú, con las estrategias que hemos aprendido para relacionarnos con el dolor y con la percepción que tenemos del dolor, que a veces se siente como algo insostenible. Y ahí es donde yo siento que es un gran aporte todo el área contemplativa, ¿no? El poder ujú, realmente, tú mencionaste que la meditación era una de las formas de desarrollar compasión. Seguro en otras tradiciones también hay otras que tienen que ver con, con el orar, en otras será a ujú, través de la investigación, ujú, de lo que a cada uno, ¿no es cierto?, le acomode como sentido y en su vida, digamos, pero sin duda el poder entrar en un espacio experiencial y poder observar y contemplar cómo surgen las emociones, cómo surgen nuestros pensamientos, cómo se construye ese dolor, es fundamental para poder reconocer cómo esto Esto, o esta lucha o esta eh, lucha, ajá. lo hacen de alguna manera menos llevable, ¿no? Lo hacen de alguna manera más insoportable, por decirlo, y Ujú, cómo el abrirnos también hace que surja algo que dijiste tú, no solo la aceptación desde una mirada individual, sino colectiva, como de la comprensión de que estamos todos juntos y todas juntas en esto que se llama vida y que esta vida conlleva dificultades, dolores, ujú. pero que también podemos construir una manera distinta de vincularnos con eso. Totalmente, totalmente, totalmente. Y a medida que nosotros vamos conociendo nuestros dolores, y yo siento que hay algo aquí, existe un miedo, yo diría que hasta existencial, valga la redundancia, de las personas quererse mantener protegidos o protegidas por algo, como bien lo dijiste tú, ilusorio o no, y que les cuesta a las personas no tan solo abrirse a uno mismo, pero también a los demás. Es algo gradual y Mm, paulatino, como estaba diciendo, y progresivo. Las personas vienen donde mí y con mucha prisa, quieren aprender las cosas con mucha prisa. Esto no se puede aprender con prisa, porque lo que estamos trabajando aquí, todo es interno y todo se va desarrollando internamente, mientras algunas cosas se van deshaciendo internamente. Muchos de estos miedos, traumas, situaciones, patrones, mucho de esto necesita contemplación, pero también necesita espacio, se necesita gentileza para trabajar con mm, muchas de estos mm, estados.
negativos de la mente y del corazón, se necesita, sí, la palabra que me resuena mucho en estos momentos es espacio y Mm, gentileza para trabajar con lo mm, que va surgiendo a medida que vamos desarrollando mindfulness, por ejemplo, un estado ujú, de meditación o un ujú, estado contemplativo, ya sea como decías, la oración contemplativa, o puede ser la atención plena, si esta es la tradición en la cual le interesa a la persona, cualquier, em, cualquier herramienta que la persona desee utilizar para desarrollar estos estados mentales y emocionales que existen dentro de nosotros son beneficiosos completamente. totalmente, no solo en las tradiciones, cuando Ujú, también la incorporación del mindfulness y compasión en los ujú, espacios terapéuticos, también requiere ujú. un proceso de contemplación, como dices tú, de espacio, de amabilidad y muchas veces de Total. compañía, y a mí también me resuena la palabra paciencia, pero es como una paciencia intrépida, no sé. En el Sí. sentido de que a veces también hay que, uno va desarrollando una pequeña cualidad, que es como subir una montaña, ¿no? Como Ujú, esa intrepidez de atreverte a tomar algún riesgo. Creo que, ujú, y ese riesgo básicamente consiste, desde mi punto de vista, entrar en los espacios de tu corazón-mente. ujú. Totalmente. Y ahí es un espacio donde la mayoría de nosotros no queremos llegar, o no queremos pasar, o ni siquiera queremos pensar, porque eh, a lo más que le tememos, yo creo que es a la muerte. Ujú, Entrar en esos espacios es entrar en un estado profundo que puede sentirse corporalmente como muerte. Todos nos representa muerte. Y el comenzar a aceptar que la muerte y la vida están completamente integradas y empezar a perder un poco ese miedo a la muerte, yo creo que entonces nos ayudaría a comenzar a reconocer, porque la impermanencia es muerte, muerte es ujú, impermanencia. Entender la impermanencia, no tan solo de los estados emocionales, pero de la vida misma, de los estados. Nada dura para siempre en realidad. ujú. Em, yo creo que entendiendo eso, o por lo menos aceptando eso de alguna manera, por más difícil que esto pueda ser o significar, nos va a ayudar a entrar en esos estados. Porque si yo pienso en mí misma, Ujú, una de las razones por las cuales yo temía entrar a aprender o entrar en mí misma para limpiar, por decir así, estaba aterrorizada, era por lo que me iba a encontrar. Mucho miedo y mucho terror por lo que me iba a encontrar. Y ese miedo a soltar, a la muerte que de una manera metafórica, ¿no? A la muerte de algunos patrones inclusive, porque como bien sabes, a veces nos apegamos a ciertos patrones, ¿no? De conducta de manera para protegernos, ¿no? Eh, y es una muerte, es una muerte. Todo proceso emocional, mental, espiritual es una muerte y un renacer, metafóricamente hablando. Si volvemos nuevamente con meta o la bondad amorosa, meta en Pali, es la palabra en Pali para significar la bondad amorosa. ¿Cómo hacemos esto? Las personas pueden quizás estar preguntando, aquella persona que no haya tenido la oportunidad de hacer una práctica como esta, de la manera en que se recomienda es, bueno, tomar algunas respiraciones profundas, tranquilizar el cuerpo lo más que se pueda, la mente, el cuerpo, sentir cómo se siente el corazón en esos momentos, la mente, el corazón, eh, inclinarse a la posibilidad de sentir en la mente, en el corazón, en el cuerpo, la emoción o cultivar o em, la emoción de amor,
Y para eso, bueno, aquí en el oeste es complicado porque en el este eh, em, la instrucción original que dio el Buda es comenzar a practicar con uno mismo. Es decir, mandarse amor bondadoso para con uno mismo. Y así se ha hecho por milenios, ¿no? Por muchísimos años, cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de años. Y así es como se practica en el este. Pero en el oeste, como tenemos una mente tan aversiva, no tan solo para con lo que está allá afuera, pero sobre todo para con uno mismo, y ese fue mi caso, una mente muy aversiva, muy ¿cómo podría decir, Paulina? Que hemos hablado mucho de esto, Autocrítica, como muy autocrítica, autoexigente. autoexigente. Para mí era muy difícil eh, hacer esta práctica mandándome amor a mí misma. Ujú, Me tomó un buen tiempo poder ujú, hacerlo, llegar hasta ahí. Entonces, por eso, para comenzar a hacer esta práctica aquí en el oeste, se recomienda que comiences con otra persona, mandándole amor o deseos de benevolencia para con ujú. otra persona y se comienza con una persona a quien tú quieres mucho. Por ejemplo, Preferible hijo o hija. Ujú. un hijo, una hija, un pariente, y para aquellas personas que Adecuado. no tengan a alguien así, o que no tengan cercanía, vaya, con familiares así de esa manera muy, muy cerca, también pues con un animalito, porque Ujú, también hay personas pues que por una razón u otra no tienen cercanía, ujú, están más cerrados, ¿no? O cerradas. Sí, también se puede hacer con un animalito o inclusive con alguna figura espiritual. Si eso puede generar dentro de uno el sentimiento de benevolencia, de amor benevolente, ¿no? Y comienza uno con una persona que uno quiera y unas frases sencillas que se pueden decir, se manda, se visualiza a la persona frente a uno y se le dice, por ejemplo, que seas feliz, que estés bien, que no te ocurra nada ni malo, que no te ocurra nada malo ni interno ni externo. Por ejemplo, este tipo de frases. Y lo que estamos ahí es generando esa emoción de benevolencia para con la otra persona, pero como todos estamos interconectados, lo mismo nos los estamos nosotros mismos aplicando ujú, esa misma benevolencia. Lo que mandamos hacia afuera es algo que también estamos generando en nosotros. ujú, Porque si nos damos cuenta, al tener esa intención de beneficiar a otra persona, está saliendo de nosotros. Así que en ese mismo momento también está generando esa cualidad en nosotros mismos, al mandar benevolencia a otra persona. Tradicionalmente, en el budismo Theravada, se comienza con yo, la primera persona, yo, después una persona a quien quiero mucho, que no sea una pareja, porque se puede complicar. Preferiblemente mandarle benevolencia a alguien con la cual no tengamos no estemos envueltos románticamente o sexualmente con alguien, sino porque entonces se complica. Entonces ya es un amor donde hay como que condición de alguna manera. Y comenzamos pues con esa otra persona. Si queremos comenzar con nosotros mismos, fantástico, sería lo ideal. Pero si no existe, si no está esa capacidad en esos momentos, entonces comenzar con otra persona. Después lo pasamos con un amigo, una amiga o un benefactor. em, Luego pasamos con alguien que no conocemos o alguien que hemos visto casualmente, pero no conocemos de nombre. Puede ser una persona, la persona que nos atiende en el supermercado o la persona que nos ayudó con tal o con cual, ¿no? Y lo próximo sería nuestros enemigos, mandarle amor a nuestros enemigos o benevolencia a nuestros enemigos. Y al final terminamos la meditación con todos los seres sintientes, sin excepción.
Como dije, es gradual. No vamos a pasar de amarme a mí misma a amar a nuestros enemigos. Si usted tiene esa capacidad, muy bien. Perfecto. Si tiene la capacidad, muchos de nosotros tenemos que desarrollarla, porque no es tan fácil. Ujú. Estaba, has dicho hartas, varias cosas, Eli, y te estaba escuchando atentamente y bueno, profundizamos harto en esto o sea, profundizaste harto en esto de cómo finalmente la vida siempre conlleva muertes, ¿sí? Y después, bueno, luego cómo aplicar meta y el proceso eh, de hacerlo en una práctica, ¿no? Y estaba pensando también cómo esta rueda que tenemos de no querer un poco salir tiene que ver con que construimos como cuando sufrimos, ¿no es cierto? Ese sufrimiento trae creencias, trae ideas de las cosas y a las que nos fijamos, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, lo que hoy día se conoce en algunos lugares como el yo como contenido, que es como la creencia de que somos aquellos pensamientos que están, o creencias negativas acerca de uno mismo, del mundo, de los demás. Y un poco entramos en esa rueda que es bastante dañina pero también desde la energía de querer salir de ahí. No sé cómo explicarlo. Entonces a veces uno experimenta, que es algo que también yo lo he evidenciado, ¿no? Como, como una intención de morir a eso, ¿sí? Como una pulsión a querer que eso se acabe, que querer que se termine y un poco transmitir que esa fuerza o esa energía de querer que se acabe, a veces muchas personas que están sufriendo mucho la confunden con un real deseo de acabarse. Yo sé que esto ujú, es muy profundo y difícil porque personas experimentan el dolor de una forma muy fuerte, pero ujú, un poco también quería transmitir que ese intento o esa pulsión es esta sabiduría, este potencial diciendo que ujú, esta forma se puede terminar. ¿Sí? ujú, ujú, totalmente. Entonces, esta muerte o esta intención de muerte es a este modo de funcionar, de verse a sí mismo, de ver la vida, y que a veces en ese minuto, como estamos eh, sufriendo mucho, lo interpretamos de otra manera, que tiene que ver con, Ujú, como dije, acabarse o algo así, o ujú, acabar con algo. Y ujú, básicamente lo que queremos es terminar con esta manera de funcionar. Y esa expresión es esa luz interna de querer salir de ahí. Y ujú, siento que cuando uno se atreve a dar este paso hacia desear amor o compasión a los otros, que es algo no solo que está en la tradición contemplativa, sino que también se ha investigado, etcétera. Cuando sacamos esta mind wandering o ajá, este default mode network que está ahí centrado en esta rueda, es como que abriéramos un espacio. Y desde el punto de vista contemplativo, ese espacio de poder salir de este uno mismo tan fijo hacia este reconocimiento del amor y la compasión, tanto para uno, para los demás, y poder de a poquito empezar a expresarlo, es abrir un espacio a este ciclo. ujú, Es como darle aire o permitir que empiece a morir. Entonces me había quedado pensando mientras ujú, te escuchaba y, y pienso que tal vez alguien puede decirle ayuda. Yo sé que esto es muy difícil de hablar, no sé cómo lo ves tú, pero a ujú, mí me genera, porque siento que lo hablamos y a la vez, ujú, como tú dices, es un proceso largo. No es como que alguien lo vaya a desarrollar así aquí y ahora, sino que requiere cuidado, amor, paciencia, confianza y varias cosas más. Entonces, eso quería ujú. como un poco agregar a todo esto tan interesante, Eli, que estás compartiendo, ¿no? Muchísimas gracias. Y también, y quería añadir con esto de la benevolencia, cuando comenzamos a desarrollar este estado
de amor benevolente para con nosotros mismos y progresivamente para con los demás, incluyendo a todos los seres, va disminuyendo esta necesidad de querer herir, de querer herirnos a nosotros mismos y también de herir a otros. Podemos ver realmente el peligro de la rabia, de la ira, malsana, quiero decir, de la ira Mm. malsana, de la rabia malsana, de la ira malsana. eh, y desde ahí nace este impulso de sentir compasión para con aquellas personas que hieren en estos momentos o que han herido o que van a herir. Nace este impulso de sentir por otra persona cuando esa persona hiere. Ujú. Eh, porque comenzamos a ver a todas las personas dears, como Mm. amados y amadas. Amándome a mí, yo puedo amarte a ti, puedo amar a los demás. No hay distinción. Y por eso es el impulso que es altruista, la compasión es altruista, de querer ayudar, de querer sostener, de querer ver, de querer Mm. inclusive parar ese sufrimiento de alguna manera. Tiene una cualidad de acción, la compasión. Mm. Pero Ahí, antes de, ajá, dime, quería leer rapidito, quería leerles algo. Está en dale, dale. inglés, así que voy a tratar de hacer lo que pueda, porque estoy pensando en inglés y en español, por eso las palabras a veces me tropiezo con las palabras. Eh, bueno, esto es sobre la bondad amorosa. Dice, y para los que estén interesados, y ustedes si leen en inglés, es un libro, se llama El camino a la Camino de la purificación. purificación de Visuddhimagga, Ujú. que se llama Visuddhimagga, y es buenísimo. Y es todo un compendio. Entonces, pues, bueno, te llevas desde el principio hasta la realización, por decirlo Mm. de esa manera. Bueno, dice esto en cuestión a la bondad amorosa, dice el Buda, visité todos los quarters, lo voy a decir primero en inglés y después lo decimos en español. I visited all quarters in my mind, nor found I any dearer than myself. Self is likewise to every other dear. Who loves himself will never harm another. Lo que yo entiendo por esto es que visité todas las partes de mi mente y no encontré a nadie más querido que yo. Este yo, o sea, no el yo de que todo el mundo estamos pensando, pero este, este ser, vamos a ponerlo así, eh, es tan querido como cualquier otra persona. Aquella persona que se quiere a sí misma no puede dañar a nadie. Mm. Entonces, por eso, únicamente por eso quería añadir este pequeño pasaje, porque apoya esta idea de si yo me quiero a mí misma, ¿cómo puedo herir a otra persona? Ujú. A mí también muy, muy bonita la frase y pienso también en cómo surge ese impulso, ¿no? de rabia o de querer dañarse o dañar a otros. Y Ujú, nuevamente como que siento que es algo que nos pasa muchas veces de forma inconsciente y veo ujú. ahí, más allá de la expresión, que siempre veo la expresión como una estrategia de hacer algo, ¿sí? Como me enojo o conmigo o con el otro y hago algo en este genuino intento profundo de salir de ese dolor, de hacer algo mejor de alguna manera. De querer Pero ser feliz. sí, y de alguna Ujú. manera muchas veces de ser amado y amar de forma no correcta de alguna manera, pero no correcta no desde lo moralmente correcto, sino Correcto. desde que finalmente cuando nos dañamos o dañamos al otro, lo único que hacemos es aumentar ese dolor del cual queremos salir. Entonces ahí es donde pienso que no es que haya malo algo en uno intrínsecamente, sino que es una genuina
energía de querer salir, pero la estrategia que utilizamos o la forma en que estamos percibiendo las cosas es errónea. Y es Es ahí, torpe, es es tor- torpe. sí, sí, y no es, y eso de alguna manera no, es un golpe de humildad, Ujú. porque nos pasa a todas y todos. No es que yo con él estamos en una posición acá diciendo hoy que torpe a querer les da la rabia, porque es un camino que estamos recorriendo diariamente, pero, pero esa torpeza tiene que ver con la estrategia de querer resolverlo, y es ahí donde sí podemos genuinamente purificar o cambiar esa estrategia, como dice ahí, este camino de purificación. Claro. Discúlpame, Paulina, y también quería añadir torpeza, y digo aquí, o sea, em, no tratando de ser, ¿cómo se diría?, faltar ningún tipo de respeto. No, Es no, cierto, somos torpes. ¿Por qué? Porque estamos fundidos en la ignorancia. claro, esa Y es, ignorancia de creer que eso nos va... es mm, correcto, correcto. Entonces nuestros pasos son torpes, por supuesto, porque no sabemos, o sea, sí está ese deseo de querer, como lo estabas diciendo tú, Paulina, mas sin embargo no sabemos, no nos mm, atrevemos, no sabemos, no hemos tenido quizás alguien que nos haya mostrado quizás algún camino, ese mismo deseo. Torpeza puede ser una palabra, no tiene que ser la única palabra, pero pueden ser muchísimas otras puede ser palabras. como bobo también, como ese intento Sí, bobo, ese ¿no? intento bobo, exacto, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo actuar y No, está sí. bien, de eso se trata, de que no sepamos cómo actuar, Y creo que además el poder decir no sabemos cómo actuar o estoy responder, errado proceder. en mi Ujú, estrategia o no me está funcionando o no estoy viendo algo, es precisamente el paso de reconocimiento que abre el camino para hacer algo ujú, diferente, porque si dijéramos, bueno, esto es lo que hay, qué triste es cuando estamos sufriendo, ¿no? Porque significa que no hay cambio, no hay una puerta, no ujú, hay algo que abrir. ujú. Entonces, esta ignorancia o esta bobeza no tiene que ver con el conocimiento de saber más o menos Correcto, cognitivamente o con educación nos pone en un punto de vista de igualdad, correcto. de cómo cómo podemos relacionarnos con nuestro dolor y desde ahí y con el dolor de los demás. Y desde ahí a todos nos cuesta, para todos es difícil y todos tenemos mucho que descubrir de Ujú, nuestra mente, de la vida. eh, y pasan tradiciones, ¿no? Donde las personas ancianas se les asocia a sabiduría. Y esa ujú, sabiduría es la que les ha dado muchas veces a algunos la vida ujú, bien vivida, ¿no? El poder aprender de sus propias experiencias. Eh, ujú, también quizás compartir un poquito también, Eli, de si te parece un poquito también del modelo como de Tonglen, que no sé que es una práctica del budismo tibetano, como sumándonos a la estrategia de cómo hacerlo, donde ujú, también se utiliza el ujú, modelo de yo, un ujú. ser querido, un ser neutral, un enemigo y finalmente todos los seres, ¿por qué? Que rescatando también que es un proceso gradual Ujú, ujú, y que finalmente habla de algo súper importante, que es cómo podemos ir purificando o cambiando esta manera de ver ujú, nos a nosotros mismos, a los demás y esta forma separada, porque tú hablaste en un momento, ¿no? De la interdependencia y de esta interconexión. ujú, Y ahí donde me quiero detener en algo súper concreto y familiar, que es como nos cuesta a veces ver la interdependencia, pero yo siento que en la familia o en los amigos es súper sencillo. Si tu pareja está sufriendo o si un hijo está sufriendo, es evidente que estás interconectado con eso, o sea, que tu felicidad es interdependiente a la de tu pareja, a la de tu hijo o hija, y así de ellos para ti. Entonces es como poder ampliar esa mirada a que finalmente
todo aquello que surge sí está relacionado al sufrimiento y felicidad de todo lo que nos rodea y que vive. Y es desde ahí donde estas miradas o estas prácticas empiezan a expandirse hacia finalmente hablar de todos los seres, porque finalmente tenemos como una relación muy, muy, muy profunda con cada uno de ellos, aunque nos cueste verlo. Ujú, totalmente, totalmente. Y yo no tengo familiaridad con la práctica de Tonglen, que entonces Ujú, posiblemente tú quisieras pues guiarnos un poco en eso. Pero antes de eso quería también añadir que hablando, haciendo un paso hacia atrás, esta torpeza de la cual hablaba, para mí se siente también como tropiezos. Y así, ujú. inclusive, esto era lo que realmente quería añadir, que inclusive para una persona, me voy a dar yo de ejemplo, porque es la única de la cual puedo hablar, ¿no? No importa el tiempo que yo haya estado meditando, haya estado leyendo o estudiando, yo me sigo tropezando todos los días. Por eso es que hablamos de que es un proceso gradual y hay que tener amabilidad para con uno mismo, porque hay muchas cosas que están ahí, la ignorancia, se le llama a la ignorancia como es una de las tres raíces. O sea, imagínate una raíz que tan profundo Sí. puede llegar, o sea, qué tan profundo puede ir debajo de la tierra. Es Eli, muy difícil. Eli, les contáramos de nuestros tropiezos. Eso tal vez, Es eso sí, o daría como sea, para un no. podcast nuevo. Y hay tropiezos que duran hasta 20 años, o sea, estamos hablando que es genuino, son tropiezos con raíces muy, pero que muy profundas, y por eso se necesita amabilidad, gentilidad, amor, etcétera. Bueno, Pau, sí, guíanos en el Tonglen. No, bueno, un poco también como compartir el recurso, que es Ujú, como, bueno, Tonglen es una práctica que significa dar y recibir, y que básicamente lo que se hace es intercambiar el sufrimiento por felicidad. Es ujú, decir, yo tomo este sufrimiento, sea mío o de los otros, y lo que hago básicamente es transformar esa energía en compasión. ¿Sí? Es como tomo este sufrimiento y lo transformo en esta compasión o intención de aliviarlo y que abre el corazón. Y es una práctica que está en un libro, por si a alguien le interesa, que se llama Los 7 u 8 puntos del entrenamiento mental, Lo Young, que se hizo famoso por un maestro que se llama Jet Chekawa. Y Pema Chodrón tiene un libro muy mm. bonito al respecto. Sí, ese sí lo tengo ahí. Ujú, ujú, Y es una práctica que también se va trabajando de forma gradual. Y claro, acá un poco la diferencia consiste en que tú tomas desde la práctica original, porque han habido adaptaciones en algunos modelos. Por ejemplo, hay un modelo que se llama el cultivo de la compasión, el CCT, ujú. Sí, 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 Compassion sí, sí, Cultivating sí, Training de sí sé cuál me... Turdenica, Ujú, de, ujú, donde también se trabaja un poco de acuerdo a nuestro contexto, pero desde la práctica original primero se trabaja en lo que se conocen como las 4 preliminares, que son los 4 inconmensurables, que es el amor, la compasión, el regocijo y la ecuanimidad, o la alegría empática también. ujú, Se ujú, trabajan uno a uno y luego se empieza a trabajar en este circuito yo, los seres queridos, y lo que se hace es básicamente, bueno, hay varias prácticas, no solo una, pero la central es que tú visualizas, ¿no es cierto?, a estos distintos grupos de personas, y lo que hace es tomar este sufrimiento, este dolor como humo negro, que al ujú, pasar se transforma en luz o humo blanco y lo envías, que sería esta compasión o bondad amorosa, ¿sí? Y ujú, ahí, claro, el trabajo un poquito de las preliminares también es parte de este proceso de poder ir como trabajar primero la bondad amorosa, como tú lo decías, ujú, ir abriéndote a esa ujú, experiencia ujú, así que ahí si lo quieren leer, está el libro de Pema Chodrón y está también el libro tradicional que se llama Loyón, que hay, bueno, hay varios maestros que lo, ujú.
que tienen comentarios al respecto y que ha sido muy bonito además, porque si bien Tonglen no tiene en el ámbito más psicológico científico, recién se está empezando a investigar, sí hay modelos que han tomado como referencia tanto lo que ha hecho en compasión, ¿no es cierto?, el budismo Theravada, por ahí algunos programas y también este modelo del budismo tibetano. Y lo más bonito de todo, más allá de los budismos, digamos, Exacto. eh, es que la investigación que se ha hecho al respecto y los espacios terapéuticos se han ido nutriendo de esta perspectiva que es tan beneficiosa para todos en los distintos contextos, ya sea terapéutico, espiritual, educativo, y esto me parece que es muy necesario hoy en día para todas y todos. Así que si usted tiene una creencia adelante, siga practicando la compasión porque está en todas, es común a todas. Y Totalmente. si no, bueno, te invito a ir a los papers ahí y a leer cómo finalmente la compasión beneficia a nuestro cerebro, nuestras relaciones y nuestra calidad de vida. Así que eso quería compartir un Ujú. poco, no sé. Sí, sí, total. Y también quería añadir, posiblemente Paulina te puedo mandar quizás unos cuantos títulos de que habla específicamente de los cuatro inconmensurables o de los cuatro, se le llama en el Theravada, Los Brahma Viharas. los Brahma Viharas, las cuatro moradas celestiales, Ujú. las cuatro moradas celestiales. Entonces, para quizás para si las personas tienen algún interés de leer, de investigar un poquito más. Claro, ahí Mm. habría que ver cómo lo podemos subir, porque Mm. no sé, ahí me considero, tendríamos que consultar. No sé si se pueden descargar documentos Mm, en o YouTube. por lo menos el título, ¿no? Poner El el título título, del claro, para libro, que el título lo... del Ah, ya, libro. ya, ya, eso te refieres. Sí, sí. Como le subimos al libro. ¿Cómo le subimos al libro? No, al título del libro. Ya, genial, sí, Entonces, obvio. entonces hablando de karuna, que es Ujú. el término en pali para la compasión, es este deseo empático de aliviar el sufrimiento de los demás y de uno mismo, y de Ah, uno mismo. Yo siempre digo que la compasión no es lo mismo que la pena, el sentimiento es diferente. Yo creo que la compasión también dice, eh, ve a la persona desde una ujú. manera más, ¿cómo pudiese decirse? Completa o no completa, es que no me gusta esa palabra, pero se puede observar a la persona como que esta persona tiene los recursos, además necesita Ah. ayuda, pero es una persona, el sentimiento es diferente, la pena y la compasión. Sí, si no me equivoco ahí, te ayudo un poquito, Eli, por la Ujú, traducción a lo que te ujú, refieres, es como un ujú, poco a esta frase de Pema Chodron, que dice que la compasión es una relación entre iguales, no entre el ujú, curandero y los heridos, ujú, sino ujú, que tú en el ujú. fondo reconoces esa igualdad en el otro y también no lo ves ni superior ni inferior a ti, sino que lo ves en su totalidad. Y Correcto. eso... Es que, claro, claro, sé que a veces, como decía Eli, por tema, la traducción literal creo que hacía más referencia como a no sentir lástima por el otro, no a verlo Sí, pobre de correcto. recursos. Correcto, no verlo pobre de recursos a esa persona, sino más bien, como lo describiste, con lo que dijiste, estuvo así mismo. Muy importante que hayas traído eso, porque muchas veces confundimos mucho la compasión con una especie de lástima, que surge desde un espacio como de superioridad o de inferioridad. Correcto. Ujú, Desde ujú, nosotros mismos muchas veces esta lástima por uno mismo, que no es lo mismo que sentir ujú, compasión y sentirse ujú, como inferior en recursos o que uno sufre de determinada manera que los demás no sufren. Y ujú. desde el otro lado como una especie de pobre el otro y no Pobre, tiene sí, los recursos para salir. Y claro, la compasión viene como a hablar de esta naturaleza o humanidad compartida, ¿no? Que nos pone frente al otro, ni arriba claro. ni Y abajo. dice, yo soy compasivo, pero esa persona también es compasiva. Ujú.
hay aquí un estado de igualdad, como dices tú. Ujú, Lo ujú, dijiste bellísimo. Así es, ujú. tal cual. Lo Mm, que Thich Nhat Hanh llamó interser, ¿no? Interser, totalmente. Y mi querido ahí colega que no estuvo hoy día, Luciano, le llama Ajá. el yotro. El No yotro. hay un yotro, hay un yotro, no hay un yo y un otro, hay un yotro. Correcto. Y también esta emoción, Karuna, surge del reconocimiento de nuestra propia humanidad, como estabas diciendo anteriormente, esta humanidad compartida, que no estoy separada ni del uno ni del otro, ni de nada. O sea, no estamos separados de nada, ni de los animales, ni del medio ambiente, ni de la planta, ni de los minerales, ni del océano, de nada. Todos somos independientes Mm, o interdependientes. ujú, Es así. Entonces, eso aquí esto también me lleva a la ignorancia, que no entendemos esta interdependencia y cómo nos necesitamos unos a los otros. mm, Y entonces es el no saber eso, es crea esta dualidad de separación, que en su vez causa dolor, ujú, porque es como estar separado de uno mismo. Nos separamos nosotros mismos de nosotros mismos y de los demás, si eso hace sentido. ujú. Estaba pensando respecto a lo que mencionas de algunos momentos que experimentamos todos, donde viene esa claridad y un poco a refrescar que está ahí. Siento que en situaciones de gran catástrofe, como son los Ujú, terremotos, los huracanes, los incendios, desastres grandes, naturales, ujú. muchas personas en ese momento ayudan y Ujú, se vuelcan al otro como tal cual como si fuera su igual. No, no ven si es rico, si es pobre, si es de tal raza u otra, ¿no? Que a veces son aquellas juicios que nos separan de los otros, ¿no? O nos distinguen de los otros, o si fue bueno o malo en esta vida, o si hizo, o si cometió un acto que no debía, o cometió un acto que debía. sí. Como que a veces esas situaciones dejan todos nuestros prejuicios de lado y nos hacen ver a un otro sin importar de dónde viene, dónde está, y simplemente brindarle una mano, como querer que ese sufrimiento se alivie. Me pasa que cuando pienso en esas situaciones que son como el límite, me aparece como con lo que es compasión, como, no sé, creo que ayuda a conectar con esa experiencia. No sé si lo ves igual, pero recordé como al escucharte ese tipo de Ujú, situaciones donde aparece la igualdad. ujú, ujú. Lo difícil está en el día a día cuando estás con una persona, con un amigo, con un Mm, familiar, con hijos o con otras personas. Ese día a día, cómo podemos eh, recurrir a ese recurso, a esa emoción que está ahí, pero volvemos a lo mismo. Es algo que mm, se necesita cultivar y que se necesita primero reconocer. Si no reconocemos que tenemos estas cualidades, no podemos ni siquiera pensar que podemos acceder a ellas. mm. Pero yo estoy segura que, bueno, ya esa palabra segura ya es mucho, ¿verdad? Ya lleva mucho peso, ya es mucho peso, ya lleva mucho peso, pero lo que quiero decir es que todos nosotros en algún momento hemos experimentado, como dices tú, esa necesidad de querer ayudar, esa compasión, efectivamente en un momento difícil, terremotos, torrenciales, etcétera, como también lo que está pasando en los Estados Unidos o, por ejemplo, las personas en la guerra. Em, pero en algún momento también hemos sentido esa benevolencia, ese Mm, amor altruista, mm, mm, esa compasión, ese regocijo para con los demás, o quizás hemos experimentado un estado ecuánime, de mm, ecuanimidad, mm, de reconocimiento de que las cosas son así en estos momentos mm. y que son así por una razón, que eso Mm, también es muy complicado de inclusive de aceptar, porque esta mente quiere controlar, ¿no? Y quiere mm, resignificar y darle significado a las cosas. ujú. Pero eso, totalmente de acuerdo contigo con lo que dijiste.
Ujú. Pasamos a mudita, a la alegría Sí, compasiva sí. o la alegría Ujú. simpática. Ujú. Esto, de la manera en que yo lo entiendo, ¿ok? Es sentir regocijo o felicidad de la misma manera como sentimos compasión por una persona que vemos que está sufriendo, ya sea uno con uno mismo o con los demás. Mudita, que es la alegría simpática, es regocijarse cuando las personas están bien. O sea, Cuando le, seamos claros, es lo opuesto a la envidia. es lo opuesto a la envidia, es lo Es como opuesto a la envidia. alegrarnos de que el otro esté feliz. Es, sí, es lo opuesto a la envidia, es ese regocijo de que la persona está bien. Así como sentimos compasión, ¿no? Cuando una persona necesita ayuda, bueno, la alegría simpática o el regocijo simpático es esa alegría precisamente cuando la persona está bien. Ujú. No decir, bueno, Digo eso qué bien que porque las cosas le están, qué bueno que le está sí, yendo digo, es lo mal. opuesto a la envidia Ya. porque, digo, seamos claros, no porque tú no estés siendo clara ahí, sino porque es Ujú, una emoción con la que nos cuesta mucho ujú, reconocer, ¿no? Es ujú, como, no nos cuesta reconocer la pena, pero es más difícil socialmente reconocerse como envidioso, ¿no? ujú. Sí, Más que sí, sí. envidioso, porque no somos envidiosos, envidia. Entonces, era como una forma de nombrarla por su nombre Totalmente. y que Ujú, está basado un poco ujú, en estos diferenciales, ¿no? Más que en ujú, reconocer, como tú dices, lo mismo que en la compasión, que estamos absolutamente interconectados. O sea, que el otro ujú, esté feliz es felicidad para todos, de alguna manera, aunque no lo veamos. ujú, ujú. Correcto, es esa emoción que nos ayuda a regocijarnos, a sentirnos feliz, a apreciar el éxito de Mm, otra persona, mm, eh, sin, como decías bien, sin envidia y también sin resentimiento, mm, porque a veces nuestra cultura resiente, todas las culturas en mm, general, pero resiente el éxito o lo bueno que le esté sucediendo a una persona. mm, Es como celebrar de alguna manera también el éxito de otra persona. mm, Esta es mm. una de mis favoritas porque genuinamente a mí me gusta celebrar a las demás personas, me gusta celebrar a las demás personas, regocijarlas, verlas felices. De verdad que es uno de los placeres que yo, que me gusta mucho, que yo disfruto cuando veo a una persona feliz, contenta, plena. Eso me trae mucha felicidad. Es es una muy bonita emoción y también ahí me acordé, aprovecho de recomendar un documental que es muy bonito de Matthew Ricard, que se Mm, llama, es parecido a su nombre, a su libro el nombre, La Revolución del Altruismo, si no mm, me equivoco. Y es muy bonito porque hacen varios, muestran varios experimentos, ¿sí? ujú, Que hacen para... Y uno de ellos es que les dan dinero a las personas para comprarse algo a ellas o ujú, para comprarles un regalo a alguien. Y las personas manifiestan sentirse más felices cuando eh, buscan un regalo o de alguna manera hacen feliz con ese regalo a alguien. Entonces me acordé un poco de esa, cuando tú lo hablabas, de esa emoción como de ver a un otro o a otra persona feliz, que también es algo que a veces pensamos que podría ser desde un mundo competitivo difícil de sentir, ¿no? Porque pareciera que como que la felicidad o los logros o cualquier cosa estuvieran limitadas. ujú. Entonces, es como abrir el corazón a que ese espacio de felicidad puede estar ahí, mejor si alguien lo está disfrutando y podemos ser, compartir esa felicidad al sentir que otro está feliz. Correcto. Y añadiendo a lo que acabas de decir, precisamente Mudita cultiva un corazón generoso y Ujú, agradecido, ujú, súper. apoyando lo que estabas diciendo. Ujú. Genuinamente uno comienza a sentir este corazón, esta emoción generoso para con las demás personas.
y también agradecimiento. Mm, Mudita, mudita. Sabes, yo los otros días tuve, estoy Espérame, pensándolo. dame un segundo porque esto es en vivo y se me va a Sí, apagar mi computador. Acá esto es la vida real. es la vida real. Acá, Aquí. esos son los problemas técnicos reales de tratar de grabar un video. Ya, ahí sí. Bueno, estaba pensando en un ejemplo que tiene que ver con mudita y es mi propia vida, mi propio tropiezo, ¿ok? Entonces, pero es bien personal, pero yo estoy en una etapa en que es que hay que compartir todo esto. Yo tengo que compartirlo, lo tengo que decir porque es genuino y es verdad. ¿De qué sirven las enseñanzas espirituales si no se acompañan de una experiencia de uno real, ¿no? Para que las personas también puedan verse reflejado en nuestras propias experiencias. Y yo tengo una experiencia con relación a Mudita. La semana Ujú. pasada estaba viendo unas noticias de una persona que tiene ciertas cualidades y yo siempre he admirado a esta persona por sus cualidades. Es una persona que se sostiene a ella misma, ¿no? Y estaba viendo unas noticias con relación a esta persona y de momento, Paulina, y todos, porque ahora todos, quien escuche esto y vea esto se va a enterar, sentí envidia. Y hacía Eso. mucho. Pero una envidia que no sentía hacía años, porque llevo mucho tiempo cultivando esto y como digo, Mudita es una de mis cualidades que me gusta desarrollar genuinamente y siento esta envidia surgiendo. Ahora bien, afortunadamente en esos momentos contaba, bueno, bueno, sí, digo afortunadamente porque muchas veces no tenemos un estado de presencia para notar lo que está sucediendo, porque nuestra mente Totalmente. normalmente está pensando en Mm, otras cosas, en el pasado, en el mm, futuro, y si mm. no cultivamos mindfulness, si no cultivamos la atención plena, eh, de la mejor manera que podamos, momento a momento, es muy fácil dejarse llevar por los pensamientos, por las emociones, y comenzamos a tener este enredo y este torbellino emocional y mental. Bueno, pues en esos momentos, Totalmente. totalmente, y por eso digo, Además, perdona que dale. sé que seguimos, pero esto que está diciendo es fundamental porque esta como atención plena o este reconocimiento de lo que te está pasando a través de la monitorización de lo que está pasando en tu, Ujú, ujú, eh, no solo te permite no dejarte llevar, sino que en el caso de las prácticas de cultivar, que son constructivas, como la compasión, que en el fondo uno cultiva ciertos estados, los genera, es súper importante reconocer qué emoción es la que estamos cultivando, porque ujú, podemos estar confundiendo, eh, ujú, no en el caso de Mudita, pero por ejemplo a indiferencia con ecuanimidad ujú, o apego desde el apego del aferramiento con amor bondadoso o ujú. pena con compasión. Entonces es fundamental este entrenamiento atencional igualmente para poder distinguir qué vamos a cultivar, porque no sería muchas gracias que estuviéramos Mm, cultivando una emoción Claro, si que no a la sabemos. larga va a seguir la misma dinámica de sufrimiento. Perdón, Eli, era eso. Por favor, tu Y historia. añadiendo a eso, gracias, también se dice que estas cualidades del corazón y de la mente tienen lo que se llama los enemigos cercanos y los Mm, enemigos mm, lejanos, que tiene mm, que ver mucho con lo que estás diciendo, mm, ujú. totalmente. Entonces, ay, ¿por dónde iba? Estabas en que en ese momento Ujú. te Bueno, la diste cuenta, atención, sí, sí, claro, me di cuenta. Y lo que también quería decir es que eso es el fruto de la práctica. A veces nos sentimos impacientes. Tú estabas hablando de la paciencia al principio, Paulina, porque pensamos que nuestras prácticas, vamos a decir, por ejemplo, la meditación a la atención plena, pensamos, la mente dice, no, no está funcionando. No, pero ya llevo 2 meses y no está funcionando. Sí, sí funciona y es acumulativa. ujú,
es Totalmente, acumulativa, sí, 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 totalmente. Por eso es una práctica. Es como fortalecer un músculo. sí, Y yo totalmente, siempre digo, la práctica siempre viene a tu rescate. totalmente. Siempre viene a tu rescate cuando la necesitas. Es acumulativa y el mérito en ese momento para mí fue el reconocimiento de estoy sintiendo envidia, porque me pude haber ido en que ella se ve así, en que ella se ve Sí, así, sí, sí. en que ella hace esto, porque yo no lo hago, porque yo no lo tengo, porque yo no soy así, porque no nací bajo esa familia, porque no aprendí esto, porque no tengo esta oportunidad como esta. O sea, mi mente se pudo haber ido en cualquier dirección, que Sí, eso genera sufrimiento. Entonces, totalmente. sería bueno notar este círculo. Sucede una situación que está fuera de mi control, ¿no? Porque simplemente estoy fuera de mi control, esta persona, cuando digo fuera de mi control, es que obviamente pues algo que surge, está aquí, lo veo, me puedo dar cuenta de lo que estoy sintiendo en esos momentos o lo que no estoy, de lo que estoy o no estoy sintiendo en esos momentos. Totalmente. No No por tengo nada mindfulness, atención que recuerda. Correcto, atención, mindfulness, recuerda, correcto. Sí. Entonces, vamos a suponer que no tengo mindfulness. Entonces, ¿qué sucede? Pues la mente hay aún inclusive con mindfulness, pero todo depende del grado y cuánto tiempo y también Ujú, el estado ujú, mental en uno de ujú, esos momentos. Muchas ujú. veces uno sí ha estado practicando por mucho tiempo, pero Sí, mira, son claro. otras cosas, pero de todas maneras notas. Si no notas en Es- ese momento, vas a notar después lo que ujú, sucedió y ujú, cómo procesaste ese estado o esa emoción durante o después. ujú, Verdaderamente me ha pasado que sucede una situación en la cual no tuve la presencia suficiente en esos momentos, lo manejé de una manera que quizás no me hubiese gustado manejarlo y me doy cuenta después. Pero lo más ujú, importante es el darse cuenta en esos ujú. momentos, volviendo a la historia, Totalmente. me doy cuenta en esos momentos de esa emoción, la emoción de envidia, y digo, wow. Entonces ya paso a un estado en vez de envolverme con la emoción, Mm, a un estado a observar la emoción. eso es muy importante. Ya observo la emoción de envidia. Entonces no me siento ligada a la emoción, simplemente surge. Y al notarla, al verla, entonces me da la oportunidad de investigar, que es importante y es uno de los factores del mindfulness, Sí, para cultivar insight, para cultivar eh, darse cuenta. darse cuenta. Mm. La Ahí palabra. es importante lo que estás diciendo porque hay una frase por ahí que si uno se da cuenta de que está enojado o que está triste, no puede estar tan triste. No sé si Sí, como sí. que te produce un darte cuenta finalmente de lo que te está ocurriendo sin ser eso. Ujú, Sin, ujú. y eso es un espacio importante, digamos, para hacer algo. O no, que Correcto. hacer algo puede ser no hacer nada. Correcto, correcto. Entonces, volviendo a ese insight, Ujú. conocimiento o el reconocimiento Mm, con lo que estabas diciendo. Entonces, en esos momentos, el insight eh, fue, bueno, el darme cuenta primero y luego notarlo y ver por qué estaba ahí. Entonces, esa indagación me lleva al conocimiento de algo dentro de mí. ujú. Consecuentemente, pues puedo trabajar en ello, pero Totalmente. normalmente lo que sucede eventualmente con algunas personas, no sé, simplemente estoy hablando desde mi experiencia, el reconocimiento hace que de alguna manera se entienda, pero que también se disuelva. Ese Ujú. reconocimiento o conocimiento de la situación, pero un conocimiento profundo, Así que pierda, claro, hace que el pierda peso. fuerza, Mm, peso. Y es como un nudo que se deshace, ¿si me mm, explico? Es un mm. nudo que se deshace dentro de uno, la mente y el corazón, Bueno, cuando se reconoce eso exacto, y es y se seguir, ve desde la perspectiva. Ujú, es dejar que siga su curso, porque también no correcto. dejemos de decir que
que incluso investigándolo desde el punto de vista más científico, las emociones son estados pasajeros, no. Entonces, si puedes como dejar que siga su curso, Mm. no tiende a caer porque no tiene dónde sostenerse. Es en ese Entonces, enganche, ¿no es cierto?, sí, en el que lo alimentamos y sostenemos de alguna manera. Entonces, muy importante. precisamente. ¿Qué dicen? Que la emoción tiene que 1 minuto y medio aproximadamente es Sí, lo un que minuto y dura, medio, no, un minuto y medio es lo que es dura una nada. emoción. Lo que perpetúa el dolor es el engancharse, como decía Paulina, Mm, como dices tú, y el perpetuar la historia mm, totalmente. acompañada con eso. Mm, la explicación. La Ujú. explicación, entonces me voy a la historia, sé y toda esta narrativa que la Mm. mente añade. En un genuino intento de luchar contra ese dolor, pero ahí está de nuevo, vuelve la estrategia. Bueno, Si sostiene o no nuestro sufrimiento. exacto, exacto. Oye, Espérate Eli, que nos falta querida, la última, espérame, nos nosotras falta la estamos última. mal. Bueno, Este es el podcast más largo de la historia de los más largo, podcasts ¿cuánto llevamos en ya? felicidad sustentable. Llevamos 1 hora y cuarto. Bueno, No, ya, vamos a la última. es que la gente no sabe que nuestras conversaciones pueden ser 4 horas. Totalmente, totalmente, totalmente. Esto es una introducción de nuestras conversaciones reales. Sí, esto es una introducción nada más y nosotras vamos y vamos y vamos y vamos. Es impresionante, muchísimas Pelando ahí gracias. la Pelando cebolla. la... Bueno, entonces vamos a la última rápida, pero es una de las más importantes, que es la ecuanimidad, porque en el Theravada la ecuanimidad es el séptimo paso o el séptimo factor del despertar, Ujú, la ecuanimidad. Entonces, la ecuanimidad, ¿qué podemos entender por la ecuanimidad? Es un estado de equilibrio mental, ujú. si lo No apego pudiésemos ni decir. aversión, básicamente. Exacto, sí, equilibrio mental, ni apego, ni aversión. ¿Qué más pudiésemos decir? Tengo aquí unas notas. Mm, Y también a mí me gusta tranquilidad. decir que es como la continuidad de las cosas, porque Ujú, tendemos a pensar las cosas en términos de apego y aversión, como que si tú dices, describe algo una vez yo hice este ejercicio, lo encuentro muy poderoso, ujú, describe algo que te gusta de ti, es muy fácil, o del ujú, otro, y que no te gusta también, bueno, ahora describe algo neutral. Y ujú, eso cuesta mucho, porque es como, siento lo que le da continuidad a las cosas, no sé cómo explicarlo, ese estado de poder mirar de forma global algo, sin rechazo, eh, ay, no sé si se entendió, pero creo que no. Pero es como salir de esta lógica de la mente más dividida que se apega a algo o rechaza algo todo el tiempo y Claro. poder mirarlo desde una perspectiva más amplia. Es como mirar desde la punta de vista de un edificio. O sea, Ujú, es como cuando estás mirando desde una montaña, por decirlo de ujú, alguna manera, y ves como el panorama completo de algo, ¿sí? ujú, Sin estar involucrado en la roca o en el... Eso es lo ujú, que quería decir. No sé si con el ujú, ejemplo... ujú, totalmente. También tengo una nota aquí que dice que la impermanencia proviene también de un estado profundo de la comprensión de la impermanencia. Mm, Eso, totalmente. o sea, O sea, imagínate, un estado fíjate que profundo si hay un... y Total. de la interconexión. Sí, si pudiéramos realmente Compren- estar percibiendo todo el tiempo como todo es tan efímero, no habría Correcto, necesidad de apegarse o rechazarlo. correcto. Es una comprensión. Y para llegar a esta comprensión profunda, volvemos la práctica. Mm, La práctica, cualquier que sea tu práctica, en nuestro caso, por lo que hacemos y la filosofía que hemos de alguna manera acogido es el budismo, pero se puede sí, claro. aplicar esto en cualquier filosofía o Sí, religión. Y sí. también tengo algo aquí que upeka, que es el término pali para la ecuanimidad, Vale, bien. Mm, fomenta una neutralidad compasiva que respeta
la autonomía Sí. y las decisiones de los demás mientras uno mantiene la paz interior. No es Totalmente. tan fácil, pero Es definitivamente es difícil. posible porque por eso es una cualidad que está dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Está ahí. Bueno, la ecuanimidad en los espacios de compasión, si lo llevamos específicamente a las prácticas de compasión o Tonglen, que yo la mencioné, es uno de los objetivos centrales, ver la igualdad entre los seres. Ujú, Y eso sería ecuanimidad, como dejar de determinar incluso es mi enemigo, mi amigo. Ese ujú, es ujú, el fin, ¿no? Dar ujú. cuenta finalmente que a la base de todo eso hay una igualdad sintiente. Ujú, Correcto. Y volviendo también con esto de la autonomía, ujú, porque esto significa que aquella persona que está hablando, opinando, diciendo, nosotros tenemos que mantener de la manera en como lo ves como un balance. Es este balance dentro de mí que permite que la otra persona se exprese. A veces es muy difícil ver cómo unas personas em, actúan ujú, por este deseo que estás diciendo ujú, tú, Paulina, y uno mantener la ecuanimidad, mm. diciendo, bueno, esto es transitorio, vivimos en un mundo relativo, conocemos de un mundo, bueno, s- absoluto, para no ir mucho por allá, pero, y la interdependencia eh, entre todo esto, en todo esto. Oiga, mi querida, nadie dijo que esto era fácil, agreguémosle a las personas, Mm, porque aquí estamos hace varios años, si no, eh, si ya estuviéramos bien, no estaríamos acá. totalmente. No, digo yo, porque en el afán de transmitir un poco lo que hemos tratado de transmitir todo este tiempo, que no es que uno vaya y se tome un Panadol o un paracetamol y esto cambie mágicamente, sino que Ujú, requiere práctica, compromiso, es un poco una decisión de sentido en algún punto, en los distintos espacios y requiere harta no sé cómo decirlo, tesón, porque obviamente que se van viendo los cambios, mm, pero sí requiere un compromiso, una decisión, un sentido y, y nada. ujú. Y para terminar, porque sé que ya estamos más sobre la hora, si las personas preguntasen, bueno, pues ¿por dónde comenzamos? ¿Qué hacemos? Mi invitación sería comenzar a meditar, Mm, atención plena y comenzar a cultivar la bondad amorosa. mm, En las escrituras budistas, el ujú, Buda dijo infinidades de veces que cultivando la bondad amorosa es un antídoto contra el miedo. mm, Es un mm, antídoto contra el miedo y también protege. mm, Te protege sobre, mm, de hecho, hay todo un discurso hermosísimo que no lo tengo conmigo, pero habla de cómo haciendo esta práctica, cultivando esta práctica, te protege de situaciones mm, difíciles, encuentros difíciles, hasta con animales, em, etcétera. Entonces, el cultivar y, esta práctica es muy importante. De hecho, cuando yo voy a caminar a mi perrito por las mañanas, tenemos un área aquí donde hay mucha presencia de coyotes. Entonces, mm, algo que hago con mucha regularidad es mandarle bondad amorosa a todos los animales de dos ujú, patas, cuatro patas, etcétera, de muchas patas. Y de alguna manera este field o esta, ¿cómo se diría field? este Este, sentimiento de miedo, esta sensación de temor, ¿o no? no, crea una energía de Ujú, bondad y de amor para con todos los seres. Y eso es mm. una manera de protegernos a nosotros mismos. Muy bonito el ejercicio, Eli, me encantó. Y también compartir, además, complementar ese ejercicio que compartiste ahí de paseo con tu perrito, a que también la gente pruebe qué pasa si en su día a día, en los espacios de trabajo o en los espacios en casa,
simplemente camina por la calle o va a algún lugar y mentalmente le desea a las personas que sean felices, que estén bien, que no tengan miedo y observen qué es lo que ocurre. Y por favor nos dejan saber Sí, cómo van con su práctica. De verdad que pudiésemos hablar horas de cada una de totalmente. estas cualidades. Hay libros, innumerables libros escritos de estas cualidades. Y gracias por la oportunidad y bueno, y a todos por escuchar y por su presencia. Y de verdad, muy, muy agradecida con la oportunidad de hablar de esto, que se Mm, necesita muchísimo, ahora más que nunca, en todos los tiempos, pero este es el que estamos viviendo y se necesita mucho, mucho ahora. Cultivar esto, si queremos ver bondad amorosa allá afuera, primero tenemos que cultivarla dentro de nosotros, igual con todas las demás moradas. mm. Eli, ¿qué te puedo decir? No, te puedo decir en serio, porque, bueno, siempre estar contigo, estar de alguna manera como en casa, así que sé que es una de nuestras muchas conversaciones, espero que se repitan, así que gracias por aceptar la invitación y por todo lo bonito que nos compartiste y que pudimos compartir las dos en este espacio también, que espero se repitan en algún momento. ¿Me sigues invitando? Sigo Te viniendo. sigo invitando. ¿Sí? Y bueno, gracias también por oírnos, por tener la paciencia a veces, de las dificultades técnicas y cosas que pasan, pero la verdad es que así somos, así somos acá y cuando tenemos nuestras conversaciones y esperamos que sea un grato momento y que también, si así lo desean, nos compartan cómo ven esto. Ujú. Eh, Eso, básicamente. Un abrazo a todas y todas, un abrazo enorme, mi queridísima. Y ya nos encontraremos en el próximo capítulo. Esperamos un abrazo a todas y todos, que estén bien. Vamos a poner los recursos abajo. Un abrazo. Chao, chao.